Bueno, nos piden encontrar una función f si se cumplen estas tres condiciones, ¿no? Que la segunda derivada sea esta función de acá, que f evaluado en 0 sea 4 y que f' en 0 sea igual a 12. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de antiderivada. ¿Qué es la antiderivada de una función? Yo digo que f es antiderivada de f si cuando yo encuentre la derivada de f, perdón, de f, sí, esto me dé la f, esta que tengo acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Vamos a encontrar primero una antiderivada para esta función, es decir, para la segunda derivada. Y vamos a utilizar las reglas de antiderivación. Vamos a escribir acá solución. Lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Como yo tengo un polinomio, ¿sí? Yo sé que las reglas de antiderivación me dicen que si yo tengo un polinomio x a la n, pues una antiderivada tiene que ser x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Entonces yo voy a aplicar las fórmulas de antiderivación, esta formulita, a esta función de acá. Entonces lo que hago es, a ver, yo digo una antiderivada general de esta función es ¿cuál? Pues es f' igual a ¿quién? A ver, esto es un polinomio de grado 0, es decir, esto es menos 2x. Es decir, yo aquí tendría que x a la 0, entonces una antiderivada sería x a la 0 más 1 sobre 1, es decir, x. Y como lo estoy multiplicando por 2, entonces aquí sería 2. En este caso tengo un menos, entonces para el primer término una antiderivada sería menos 2x. Ahora, para el segundo término, una antiderivada ¿cuál sería? Sería 12x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, ¿no? Porque aquí tengo x a la 1 menos 12. Una antiderivada para esta función ¿cuál sería? Que sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más una constante aquí, una constante c. Entonces esto es igual a menos 12x más 12x a la 1 más 1 es x al cuadrado y 1 más 1 es 2 menos 12x a la 3 y acá 2 más 1, 3 más c. Pero esto lo podemos escribir como 2 veces x menos 2x más 2 entre 2, aquí cancelo, mitad, mitad, le queda 6x cuadrado menos, aquí tercera es 4x al cubo más 3. Y listo, yo tendría que esta f' es una antiderivada para esta función de acá. Entonces, como yo necesito f, tendría que encontrar una antiderivada para esta nueva función. Para esta nueva función de acá, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a ver aquí si usamos nuevamente las reglas de antiderivación, se tiene que una antiderivada de f' igual a menos 12x más 6x cuadrado, así que ¿sí? Menos 4x al cubo más c es cuál, bueno, es una función f igual
a ver, aquí le vamos a aplicar las reglas de antiderivada a esta función de aquí. Entonces sería menos 2x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. ¿Por qué? Porque aquí x está de grado 1. Más 6 veces x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1. Porque aquí x está a la 2. Menos 4x a la 3 más 1 sobre 3 más 1, porque aquí x está a la 3. Más, como esto es una constante, lo que hago es c por x más otra constante d. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? Menos 2x al cuadrado sobre 2, porque aquí es 1 más 1, 2 y 1 más 1, 2. Más 6 veces x a la 3 sobre 3 menos 4 veces x a la 4 sobre 4 más cx más d. Pero eso va a ser igual a ¿quién? Eso va a ser igual a ver aquí, este 2 se cancela con este 2, entonces me queda menos x cuadrado más, aquí 3, 6 con 3 nos queda 2, o sea que nos queda más 2x al cubo. Aquí 4 con 4 se cancelan, nos queda menos 4x menos x a la 4 más c por x más d. Y esto lo llamé f. Entonces, f, esta es la f que yo necesito. F es una antiderivada para esta función de aquí. Pero resulta que yo aquí tengo una constante c y una constante d que yo no sé qué valores tienen. Entonces, para encontrar las constantes c y d, lo que yo hago es utilizamos las condiciones dadas, utilizando las condiciones dadas. A ver, ¿cuáles son las condiciones dadas? Tenemos que f en 0 es igual a 4 y f' en 0 es igual a 2. ¿Cuál f? Esta f de aquí. Entonces, esta es f de x. Listo. Entonces, ¿qué sería? A ver, ¿qué sería f evaluado en 0? Pues va a ser aquí menos 0 cuadrado más 2 veces 0 a la 3 menos 0 a la 4 más c por 0 más d. Como todo esto es 0, yo sé que esto va a ser igual aquí a 4 porque yo tengo esta condición. Entonces tendríamos que d va a ser igual a 4. Listo, ya encontramos el valor de d, de esta d. Pero necesitamos el valor de c. Para eso utilizamos la segunda condición, que f' en 0 es igual a 12. ¿Pero quién es f'? Esta f que tenemos aquí. F' de x es todo esto. Entonces lo que hacemos es f' en 0, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a menos 2 por 0 más 6x cuadrado por 0. Entonces sería menos 2, 0 cuadrado más, perdón, aquí 0. Menos 2 por 0 más 6 por 0 cuadrado menos 4 aquí menos 4 0 a la 3 más c, ¿no? Sí, más c. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues esto va a ser 0 más 0 más 0 más c. Pero yo dije que, a ver, f' en 0 es igual aquí a 12. O sea que esto de aquí va a ser igual a 12. Lo que implica que c va a ser igual a 12. Entonces, ¿qué hicimos? Encontramos los valores de c y de d. Y lo que hacemos es reemplazarla en esta función. Entonces, así, f de x va a ser igual a ¿quién? A menos x cuadrado más 2x al cubo menos x cuadrado más 2x al cubo menos x a la 4 más c por x.
menos x a la 4 más c por x, pero c vale ¿cuánto? 12, eso sería 12x más d, pero d vale ¿cuánto? 4. Entonces esta es la función f que me están pidiendo a partir de estas condiciones. Entonces f es ¿cuál? Esta. Con lo cual acabamos el ejercicio.